Muy buenas tardes. El programa de turismo de la Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida a la presentación de este libro del maestro Humberto, dos autores, de los maestros Humberto Rivera Guerrero y María de los Ángeles Rivera Montoya. Antes de dar inicio al programa, les vamos a agradecer si apagan sus celulares o los ponen en modo de vibración, de manera de no interrumpir las intervenciones que tengamos en esta sesión. En el presidium nos acompañan los autores, primero que nada, Humberto Rivera Guerrero, le damos un aplauso. Su coautora, María de los Ángeles Rivera Montoya. Nuestro coordinador del programa de turismo, el licenciado Javier Vega Camargo. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Y vamos a dar inicio a la sesión, aunque nos falta todavía la presencia de un segundo comentarista, el doctor Salvador Ordaz Montes de Oca, pero se sumará a la presentación en unos minutos, ya está muy cerca de llegar. Nos acompaña también en el presidium el licenciado José Jové, que es consejero del programa de turismo. Y están con nosotros otros consejeros del programa de turismo, no todos pudieron acompañarnos hoy. Están aquí en primera fila el consejero emérito Juan Bertelot, el maestro Jacobo Hasky, Armando Ruiz Galindo y la vicecoordinadora del programa de turismo, Dominique Bertelot. Aquí el orden fue al revés, primero los caballeros por edad y luego la dama por juventud. ¿Sí? Muy bien. Bueno, primero le daremos la palabra al doctor Alejandro Carrillo Castro, que nos hará favor de hacer unos comentarios sobre el libro. Primero que nada, quiero agradecer muy cumplidamente a los integrantes del Comité del Programa de Turismo de la Fundación, que ya han sido mencionados, coordinados por don Javier Vega Camargo, por haber propiciado, particularmente a don José Jové, la presentación dentro de las actividades correspondientes al programa de este estupendo trabajo de investigación que se debe al esfuerzo y a la pluma de dos destacadísimos investigadores, maestros en muy diversos campos, pero sobre todo, aparte de que son padre e hija, simbolizan algo que aquí en la Fundación nos interesa mucho subrayar. La Fundación, como algunos de ustedes sabrán, se estableció hace 36 años, poco después de la muerte del presidente Miguel Alemán Valdés, con la idea por parte de sus hijos, sus tres hijos en ese entonces, don Miguel Alemán Velasco, doña Beatriz y don Jorge Alemán Velasco, de propiciar desde la figura de una organización de la sociedad civil con fines filantrópicos, no solamente el recuerdo de la extraordinaria obra que como político y como mexicano realizó el presidente Miguel Alemán,
sino con la idea de continuar apoyando desde la Fundación actividades a las cuales el presidente alemán, no solo cuando fue presidente de la República, sino desde que era gobernador de su estado natal, Veracruz, cuando fue secretario de Gobernación, en donde estaban en ese entonces las funciones político-administrativas que tenían que ver con el turismo, y después obviamente como presidente, pero luego que en la época del presidente López Mateos invitó a varios expresidentes a que continuaran prestando sus servicios como servidores públicos en muy diversos campos. Le planteó al licenciado Alemán la posibilidad de que pudiera presidir el Consejo Nacional de Turismo, lo que hizo a lo largo del resto de su vida, 22 años, y esto implica que efectivamente el apoyo a la actividad turística del país, en el caso del licenciado Miguel Alemán Valdés, puede decirse que fue casi un propósito realizado a lo largo de toda su vida, o de muy buena parte de su vida, por lo menos. Eso hace que cuando se establece esta institución, la fundación que lleva el nombre del expresidente, se crean 5 programas institucionales para orientar las actividades de apoyo de la fundación. Y el primero de ellos es precisamente el de fomento y reconocimiento a quienes destacan en las actividades de promoción y organización de las actividades turísticas de México. Es con mucho el programa más antiguo de la Fundación. Hace unos días acabamos de entregar precisamente el premio número 30 del Programa Nacional de Turismo. Estuvo aquí presente el licenciado Alemán, y ello implica o significa que sigue siendo para la familia Alemán y para la fundación que lleva el nombre de su padre una tarea muy importante, la de seguir apoyando el desarrollo de la actividad turística del país. El programa más reciente es el de equidad de género, establecido hace 12 años aquí en la Fundación, para recordar que también fue durante el periodo del presidente alemán, precisamente al inicio de su mandato, casi fue su primer acto de gobierno, enviar al Congreso de la Unión la iniciativa para reconocer el derecho de las mujeres al ejercicio del voto a nivel municipal, con la idea fundamentalmente de que se demostrara que no había ningún problema, como había sido parte de las preocupaciones del entonces partido hegemónico, de que si se les concedía el voto a las mujeres o se reconocía el voto a las mujeres, se corría el riesgo de que en ese entonces el Partido Acción Nacional, recientemente creado, pudiera ser utilizado para combatir los avances del programa de la revolución, pensando que las mujeres podrían estar bajo una influencia un poco exagerada de los ministros eclesiásticos. Hay que decirlo con toda honestidad. Ya se había aprobado una reforma a la Constitución en la época del presidente Cárdenas. Había pasado la aprobación del Congreso Federal, ya había pasado la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales, pero las condiciones políticas de la época recomendaron que aunque ya se había aprobado, no se promulgara. Y se quedó ahí
esta disposición para reconocer el derecho de las mujeres a ejercer el voto en las elecciones de nuestro país. El licenciado Alemán, durante su campaña, recogió no solamente el apoyo, sino el planteamiento de muchas mujeres destacadas del país, recordándole que ya México debería de estar a la altura de muchos otros países en donde los derechos de la mujer fueran igualmente reconocidos. Y como buen político que era el licenciado Alemán, convenció a los más recalcitrantes opositores de esta posibilidad, diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa si se otorga el voto a las mujeres a nivel del municipio, a nivel municipal. Y si no pasa nada, pues entonces el siguiente paso será el otorgamiento del voto de las mujeres a nivel federal, que él lo quería proponer. Efectivamente, su primer acto de gobierno envía el proyecto de ley, lo aprueba el Congreso, se otorga el voto a las mujeres a nivel municipal, pero cuando al inicio de su 5º año de gobierno, el presidente alemán dice, pues ahora sí voy a cumplir mi sueño de mandar la iniciativa para que se reconozca también a nivel federal. Ya había candidato del partido en el gobierno, don Adolfo Ruiz Cortines, que le dijo, bueno, pues déjeme algo, ¿no?, para la campaña. Deje que sea yo el que haga la promoción del voto a nivel federal, que se consigue efectivamente a nivel el año de 1953. Y curiosamente muchas personas creen que, como fue, obviamente, es debido a don Adolfo Ruiz Cortines que se reconoce al voto a la mujer, pero muy pocos conocen que esto fue un proceso gradual que se inicia precisamente con el licenciado Alemán. Todo esto lo traigo a colación porque aquí en la Fundación el último programa que se estableció hace 12 años es el de equidad de género, con una modalidad. Aquí en la Fundación pensamos que trabajar por la equidad de género, por la igualdad de derechos de hombres y mujeres, no es una tarea exclusiva de las mujeres. No se trata de sustituir el club de Toby por el club de Lulú. Y entonces es el único programa que tiene 2 coordinadores, una mujer y un hombre. Y por eso es que nos da un enorme gusto que este libro lo hayan hecho una mujer y un hombre. Por eso celebro doblemente que el libro que hoy vamos a comentar sea precisamente el resultado del trabajo coordinado de una mujer y un hombre, don Humberto Rivera Guerrero y doña María de los Ángeles Rivera Montoya. Dicho lo anterior, quisiera pasar ya a analizar el contenido y sobre todo el valor que para la Fundación Miguel Alemán, para el programa de turismo de esta institución y para mí en lo personal tiene este estupendo trabajo de investigación que más que un ensayo es verdaderamente un texto que puede, sin duda alguna, yo lo recomendaría como tal, servir de apoyo para que no solo los interesados en conocer la historia del turismo en México, sino que puede servir como libro de texto en muchas de las instituciones que preparan, como fue también una de las recomendaciones y uno de los sueños del presidente alemán, lo vamos a ver, a los que van a dedicar o pretenden dedicar su de actividades relacionadas con esta importante actividad en México. El libro está dividido en varios capítulos. Los 3 primeros, como buen trabajo de investigación, tratan
de ubicar en un contexto más amplio, cómo era el México de los años 46 a 52. Y dentro de este encuadramiento general, ¿cómo fue la llegada del primer presidente civil después de la Revolución al gobierno? Se dice fácil, pero desde que se inicia la Revolución en 1910 hasta, yo diría, 1930, por ahí, la lucha más importante por el ejercicio del poder en el país, después de haberse puesto todos de acuerdo en primero levantarse contra la dictadura de 33 años de Porfirio Díaz, al llamado el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, y no teman, no me voy a echar una mañanera aquí, pero como todos sabemos, Madero gana las primeras elecciones democráticas del país y al año y medio, todavía en ejercicio del poder, es víctima de un golpe de Estado, de un militar, de Victoriano Huerta, y a partir de ahí se inicia un proceso de, primero, derrocamiento del usurpador de Victoriano Huerta, y después victoriosas las fuerzas que se habían levantado en contra del asesino de Madero, como ocurre en muchas otras revoluciones sociales o movimientos de esta naturaleza. Los generales victoriosos empiezan a pelearse entre sí. Por un lado, Villa, por otro lado, Zapata. Carranza no era general, pero tenía como su gran apoyo al general Obregón. Y en 1920, y esto es algo que no es muy sabido porque no es timbre de orgullo del movimiento revolucionario, se da un golpe de Estado de un grupo de militares que querían garantizar la llegada del general Álvaro Obregón al poder, y se da un golpe de Estado contra el presidente constitucional, que era Venustiano Carranza. Se establece algo que a muchas personas se les olvida con frecuencia. Mientras que en el resto de América Latina y muchos otros países, a gobiernos civiles suelen suceder golpes militares, juntas militares, dictaduras de tipo militar, regresiones, etcétera. México, a partir de la presidencia de Miguel Alemán, y aquí sí voy a hacer como en las mañaneras, toco madera, hemos tenido la fortuna de tener sucesiones de gobiernos civiles cada 6 años que se renuevan por la vía del voto. Y eso se dice fácil, pero esto permitió que México, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos que siguieron teniendo revoluciones militares y golpes militares, haya podido iniciar con el sexenio de Miguel Alemán la consolidación de un proceso de creación de instituciones que nos dura hasta el momento. Y eso explicaría, entre otras cosas, que con la llegada del primer presidente civil al gobierno de la República, hay que acordarnos que en ese entonces las campañas presidenciales, ahora a los 3 meses se nos hicieron largos, bueno, en ese entonces duraban un año completito. Y efectivamente ya siguieron después el de la industria petrolera en Ciudad Madero, el de la industria siderúrgica en Monterrey, etcétera, y así todos los demás
Pero lo que quiero señalar es que la tercera de estas reuniones de la campaña de Miguel Alemán estuvo dedicada a estudiar los problemas de turismo en ese momento. Entonces, de pronto, cuando me hacen llegar el estupendo trabajo del maestro Rivera Guerrero y de doña María de los Ángeles Rivera Montoya, mi sorpresa es que la metodología de trabajo sobre el asunto del turismo está basada en un ejercicio riguroso de lógica político-administrativa, en donde toma como base la reunión de turismo de Acapulco y los programas y los problemas que se analizaron. Entonces, podría ser simplemente un ejercicio de revisión histórica. Aquí está simplemente los títulos de lo que en esa reunión, que solían durar 12 o 14 horas, como después yo recuerdo haber asistido a ese tipo de reuniones en la campaña del Licenciado Echeverría y en la campaña de López Portillo, pues me tocó organizarlas a mí, pero se revisaban, entre otras cosas, en torno del turismo, el turismo nacional e internacional, programas de publicidad y mejoramiento de los servicios. Estamos hablando de 1945. Ferrocarriles. ¿Qué había que hacer en los ferrocarriles para la promoción del turismo? ¿Qué había que hacer en el ámbito de las carreteras? ¿Qué había que hacer en el ámbito de los autobuses? ¿En el ámbito de la aviación? ¿Qué había que hacer en el ámbito de los alojamientos? En las escuelas de capacitación técnica para el turismo, aspectos migratorios, las visas de turista. ¿Qué hacer en las aduanas? ¿Qué hacer en el ámbito de la salubridad para que pudieran efectivamente venir los turistas y no sentir que se iban a enfermar porque el agua de México les producía la venganza de Moctezuma y todas estas cosas, ¿no? De protección a los turistas, de afirmación de los valores mexicanos dentro del fomento al turismo. ¿Qué hacer en el ámbito de publicidad? A propósito de lo que está pasando actualmente. Y luego el candidato Miguel Alemán, recogiendo lo que durante 12 horas le habían estado planteando quienes asistieron a esta reunión, hace una síntesis y se compromete a que durante su mandato va a tratar de irle dando respuesta a estos 12 puntos que le fueron planteando y que él fue sistematizando. Hasta ahí ya sería interesante que lo haya constatado este ensayo. Pero los maestros se dieron a la tarea de averiguar, bueno, ese fue el programa con el que se comprometió el candidato Miguel Alemán. ¿Y qué pasó durante su sexenio? Y esta es una tarea extraordinariamente, para mí que soy estudioso de la administración pública y de las actividades políticas del país, verdaderamente notable. Se fueron a leer cada uno de los informes presidenciales a ver si es cierto que lo que había anunciado que iba a hacer el presidente alemán se iba cumpliendo o no. Y entonces el libro dice, bueno, en el primer informe presidencial, el presidente alemán dijo, hicimos esto, esto, esto y esto. En el segundo informe, esto y esto y esto. En el tercer informe, esto y esto. En el cuarto informe, en el quinto informe y en el sexto. Y ahí se va viendo cómo ese programa iba empezando a cumplirse con la construcción de aeropuertos en donde no los había, el de Mazatlán, el de Tijuana, el remozamiento del de Acapulco, el establecimiento del aeropuerto que todavía está, el de México, creado por el licenciado Alemán hace 70 años. ¿Qué se hizo en carreteras? Bueno, ahí se había anunciado desde las reuniones de mesa redonda en Acapulco
que había que cumplir ese ofrecimiento de conectar por carretera el norte, la frontera norte con el país, con lo que se llamó la carretera panamericana, y que el licenciado Alemán, que era bueno para este asunto de la promoción turística, reforzó para darla a conocer con la carrera panamericana, que se hacía desde el norte hasta el sur. ¿Qué se fue haciendo en la construcción, además de las primeras carreteras de doble vía? La primera, que es México-Cuernavaca, y que en ese entonces, como todo lo que pasaba en ese sexenio que empezaba a regresarse de la Segunda Guerra Mundial, y de un mercado se hacía el supermercado, pues de una carretera hicimos la supercarretera a Cuernavaca. Y así se fueron creando una serie de cosas. En ferrocarriles, algo que curiosamente ahora se puso de moda, pero nuevamente, como decíamos, no hay nada nuevo salvo lo que se ha olvidado. El licenciado Alemán dijo: qué tristeza que esté desconectado el sureste del resto del país, porque era más fácil tomar un barco en progreso e irse a La Habana o irse a los Estados Unidos, particularmente en lo que en ese entonces era un consulado muy importante, lo sé porque mi abuelo fue cónsul ahí en Nueva Orleans, o incluso ir a mandar a los hijos a estudiar medicina a Francia, porque era más fácil conectarse desde Progreso por mar con todos estos lugares, con Estados Unidos, con Cuba y con Europa, que venir por tierra a México. No había conexión. Y entonces las vías del ferrocarril del sureste fueron construidas por primera vez en la época del licenciado Alemán. Y es lo que está diciendo ahorita el licenciado López Obrador, independientemente de si se crea o no que es oportuno no hacerlo. Dice: bueno, pues vamos a construir el 80% de este asunto sobre las vías que están construidas, que se construyeron en la época del presidente Alemán. Pero todo lo que se va dando en el ámbito de la salubridad, lo que se va dando en el ámbito del fomento a la aviación, lo que se va dando en el ámbito de la defensa de la cultura y sobre todo la creación de infraestructura hotelera, y el ejemplo fundamental que se inicia precisamente en Acapulco con la construcción del malecón, que lleva precisamente como nombre Calzada Miguel Alemán. Y como esto, una serie de elementos que este ejercicio que nos obsequian en este estupendo libro el maestro Rivera Guerrero y la maestra Rivera Montoya, me hizo recordar algo que mis maestros de administración pública, y que luego a mi vez, cuando durante 35 años tuve que estar dando la clase de administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas, nos recordaban el origen de la palabra control. Siempre decimos: falta control y hay que establecer un control, etc. Y mis maestros me enseñaron que la palabra control, que fue inventada por los franceses, simplemente significa hacer un ejercicio de verificación, un listado de verificación, lo que ahora que nos gusta hablar en inglés es un checklist, pero que en realidad es una lista de verificación, o que los franceses le llamaban un contrarol. Es decir, uno tiene una lista, un rol, como las señoras que van al mercado o al supermercado y dicen: la lista es su rol, y le van poniendo palomita de comprar jabón, comprar esto, hacer esto. Entonces uno va haciendo un ejercicio de contrarol contra la lista que uno elaboró, y ese ejercicio de control de lo que anunció en su programa de gobierno en torno del turismo el presidente Alemán, lo hicieron estos investigadores diciendo: a ver, dijo la lista de cosas a controlar es el producto de la reunión de Acapulco. ¿Y qué fue haciendo durante su primer año, durante su segundo año, durante el tercer año, durante el cuarto año, durante el quinto año? Y es un ejercicio delicioso de congruencia político-administrativa,
Por eso es que el sexenio de Miguel Alemán, como aquí se dice, arquitecto del turismo en México, tiene una enorme consistencia político, económica y administrativa desde entonces, que no se había visto antes y que seguramente otros la siguieron años después, pero el mérito es del primero que lo consigue. Y ese mérito de haber establecido durante su campaña un programa para comprometerse a hacer tareas para fomentar el turismo en México y sobre todo el rigor con el que fue cumpliendo a lo largo de su sexenio con todos esos apuntes, ese ejercicio de control que deliciosamente realizaron los autores del libro, permiten que efectivamente esté justificado que lleve por título Miguel Alemán Valdés, arquitecto del turismo en México, y que yo les invito a que lean, pero con esa fruición y con ese interés de ver cómo en el primer sexenio de un presidente civil y universitario en México se inicia la construcción del México moderno que ahora tenemos. Yo los felicito muy cordialmente, maestros. Ya llegó. Me tardé un poquito porque quería que llegara el próximo. Sí. Debe de haber sufrido muchísimo, pero ya llegó. Ya está aquí, respire profundo. Ahora sí como yoga. ¿Sí? Nos acompaña ya el doctor Salvador Ordaz Montes de Oca, que es el segundo comentarista de este espléndido libro. Le damos un par de minutos para que recupere el aire, porque seguramente viene corriendo y angustiado. ¿No quiere un poquito de agua, maestro? Es que uno sabe lo que es la angustia. ¿Puede hablar? ¿Sí? ¿Sí puede? Sí. Perdón, directo. Directo. Sí. Acaba de terminar los comentarios el doctor Alejandro Carrillo Castro, que se extendió en sus comentarios, como él mismo dice, para darle oportunidad de que pudiera usted llegar y no nos saltáramos sus comentarios. Entonces, le damos la palabra al doctor Salvador Ordaz Montes de Oca. Gracias. Lo que puedo decir, en primer lugar, con mucha humildad, pedir perdón por esta tardanza, fue totalmente involuntaria. Los que me conocen saben que nunca llego tarde a un evento. Pero bueno, ya soy más tranquilo. Gracias por la generosidad y por tu tiempo, Alejandro. Aprecio mucho la invitación del maestro Humberto Rivera Guerrero y de la licenciada María de los Ángeles Rivera Montoya para participar en la presentación de este interesante libro por 3 razones. En primer lugar, por tratarse de un ilustre paisano veracruzano que cambió la historia de México. El licenciado Miguel Alemán Valdés, arquitecto del turismo en México y un verdadero transformador que dio origen al México moderno. Segundo lugar, porque aprendí en la lectura de sus primeros capítulos sobre sus orígenes y la poderosa influencia de la Revolución Mexicana en sus padres y de los vaivenes y vicisitudes de su juventud que cincelaron su temple y formaron su carácter ante la vida, lo que le permitió con éxito enfrentarse a sus desafíos. Aprendí que en esas épocas de su formación vital abrevó abundantemente de las bravas corrientes de la cultura del esfuerzo. Me emocioné en la lectura del libro, sobre todo al pensar en aquel joven Miguel Alemán, e imaginarme su hambre y sed de triunfo, desde sus primeras incursiones en la política mexicana como humilde candidato a diputado por Coatzacoalcos, o ya como magistrado del Tribunal de Justicia del Distrito Federal
para posteriormente lograr la nominación para la senaduría del estado de Veracruz y desde ahí asumir la gobernatura veracruzana. Pero el tercer lugar por el que me sentí conminado y agradecido por este honor, Humberto y María de los Ángeles, fue por la necesidad que tenemos en estos tiempos tan preñados de amenazas y de peligros, de reencontrarnos con aquellos hombres que con su visión y su grandeza personal dotaron a nuestro México querido de las necesarias instituciones y, en su caso, de una infraestructura vital que permitió insertar a México de una vez y para siempre en el concierto de las grandes naciones. Fruto de esta amena lectura, llegué a reflexionar. Si me preguntaran en qué radica la grandeza del presidente Miguel Alemán, sin titubear respondería que es él, Miguel Alemán Valdés, como pocos, ejemplo de lo que un grupo de hombres en su generación hacer bien pueden. ¿Quién va a negar que Carlos Lazo y Carlos Novoa, así como Antonio Ruiz Galindo de Economía y Rafael Pascasio Gamboa de Salubridad, fueran enormes? ¿Quién resta méritos a Agustín García López de Comunicaciones y Obras Públicas o a un Ramón Beteta de Hacienda? ¿Y qué decir de Francisco González de la Vega en la PGR o Fernando Casas Alemán en el Departamento del Distrito Federal, incluyendo a Antonio Bermúdez de Petróleos Mexicanos y Antonio Díaz Lombardo del Seguro Social, o al incansable Manuel R. Palacios de Ferrocarriles y al talentoso Antonio Carrillo Flores, director de Nacional Financiera, sin dejar de mencionar, por supuesto, al discreto, siempre sereno y efectivo colaborador en gobernación de don Adolfo Ruiz Cortines. El presidente Miguel Alemán tuvo entonces la virtud más preciada, la precisa para aquella época, la que el pueblo necesitaba y los nuevos tiempos reclamaban. Supo convocar a los hombres más preparados de su tiempo. Los conjugó en la idea redentora de una formación universitaria y luego, evitando discordias, aplicó los empeños de todos a la tarea de mantenerlos juntos, armonizados y en diligente avance modernizador hacia nosotros y a nuestro tiempo. Y si es cierto que por sus frutos los conoceréis, le reconocemos la creación del Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ahí está la autopista México-Cuernavaca, que sin duda benefició notablemente el tránsito de turistas del centro de México hacia Acapulco. ¿Y qué decir de la portentosa carretera panamericana con sus 3.446 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta Ocotal, Chiapas, muy cerca de Guatemala? Como dice aquel, imagínense el formidable beneficio que una obra de esta magnitud derramara sobre toda la nación mexicana en aquel tiempo. Otra arteria fundamental que hizo palpitar la vida económica y social de nuestro país fue sin duda la puesta en marcha de aeropuertos en la República Mexicana, empezando con el importantísimo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también el de Tijuana y el de Sinaloa y, por supuesto, el emblemático Aeropuerto Internacional de Acapulco. No podríamos dejar de mencionar la inauguración en 1950 del Tren del Sureste y en la Ciudad de México la construcción de la Calzada de Guadalupe. Ese portento que hoy tenemos, que ya nadie le hace caso, pero que ahí está y que sin eso no se podría explicar la viabilidad en la Ciudad de México, como es precisamente el viaducto que lleva su nombre. Y luego, la edificación nada menos que de la ciudad universitaria y también de ciudad satélite. Estas últimas
concretada de las 4 originalmente planeadas. Es decir, serían 4 ciudades satélite y 4 ciudades universitarias. Y todo esto, amigos míos, se concibió desde la misma campaña presidencial, en la que el propio candidato Miguel Alemán propuso, cito, el programa, y ojalá y lo escuchemos bien todos aquí, porque estas son palabras que se deberían de repetir hoy mismo, y ustedes sabrán por qué. El programa que la próxima administración desarrolle no puede ser el que un solo individuo o un solo grupo elabore en el secreto de su propia inteligencia, sino el que resulte como fruto de una campaña en el que el candidato dialogue con el pueblo. Fin de la cita. Pero algo que me llamó poderosamente la atención fue que en la página 55 de este precioso libro, al final encontramos una cita del propio Miguel Alemán, y cito, fíjense bien, mis amigos, él dijo, consulté con los mejores técnicos, estudié los diversos aspectos de cada problema y entonces logré un plan de acción coherente y llegué entonces con la nación entera a convicciones firmes y compromisos concretos. Qué valiosas son esas palabras más hoy en día. El plan de acción al que se refería el candidato alemán surgió durante la campaña presidencial en el marco de las famosísimas conferencias de la Mesa Redonda. Así la recuerda el presidente alemán en sus memorias. Iniciadas en Puebla, llegaron a su fin en la ciudad de León, Guanajuato, lugar idóneo para analizar los problemas relativos a la curtiduría y al calzado. Así, la reunión dedicada al turismo se realizó en Acapulco, Guerrero, la relativa a la industria azucarera en Cuernavaca, Morelos, la referente a la industria petrolera en Ciudad Madero, Tamaulipas, la concerniente a la producción siderúrgica, por supuesto, en Monterrey, Nuevo León, y la de la Marina Mercante en el puerto de Veracruz. Amigos y amigas, estos son solo algunos hechos que este breve espacio nos permite resaltar de todo lo reseñado en esta interesantísima obra del maestro Humberto y de María de los Ángeles Rivera. Solo me resta decir que todo lo anteriormente señalado, y más, por supuesto, mucho más, fue el marco necesario, ordenado y planeado que se requería para impulsar la trascendente vida económica, política y social de la nación. Y también, en paralelo, la vocación innata del presidente alemán, el desarrollo de la industria turística de México. Y esta es la última página, Alejandro. Y gestada este desarrollo de la industria turística mexicana fue gestada en muchas acciones que se convirtieron en paradigmas innovadores. Ahí está la campaña promocional, algunos lo han de recordar, Peso sobre Peso. También la creación de la Comisión Nacional de Turismo. El formidable impulso a la cinematografía que propiciaron la llamada época de oro del cine nacional. La creación del Banco de Crédito Turístico, el fuerte apoyo que se tuvo al turismo carretero. Ahora me doy cuenta, pero yo de niño, en el bellísimo puerto de Tuxpan, Veracruz, de donde soy originario, llegaban caravanas de esos, no sé cómo se les dice, remolques de turistas extranjeros, pero llegaban 25 o 50 en caravanas a Tuxpan, Veracruz, a Papantla, precisamente por ese apoyo que el presidente alemán integró. El establecimiento de un servicio aéreo integral para el turismo, la propia modernización de los ferrocarriles, la visionaria proyección del servicio marítimo que hoy, en el año 2019,
se refleja en que México es uno de los principales destinos de cruceros turísticos en el mundo. La implementación de las famosas vacaciones escalonadas, la atinada política pública que facilitó los trámites en migración y en aduanas para favorecer el turismo internacional, la formación de la Escuela de Capacitación Técnica dedicada a la formación de personal para la atención al turista. Y también, mis amigos, los 22 años presidiendo el Consejo Nacional de Turismo a lo largo de varios sexenios, en el que al inicio de este consejo se recibían cerca de 718,000 turistas en el año, con trabajos, 718,000. 20 años después, se recibían poco más de 4 millones de turistas. Para concluir, mis amigos, quisiera decir apenas lo necesario. El presidente Miguel Alemán Valdés nos enseñó lo que hacer se puede si estamos empeñados en el cambio con rumbo, sí, pero no para dejar de ser, sino para ser mejores. Y termino parafraseando a un ilustre maestro que decía que los problemas de México no pueden ser resueltos por escépticos o por pesimistas cuyos horizontes se hayan limitados por nuestra amarga realidad. Hoy se necesitan personas como Miguel Alemán Valdés. Se necesitan mujeres, se necesitan hombres que puedan soñar en cosas que nunca se han realizado, como lo hizo Miguel Alemán Valdés, y se pregunten, ¿y por qué no? Muchísimas gracias y perdón. Muchas gracias, doctor Salvador Ordaz Montes de Oca. El cúmulo de coincidencias en los dos comentarios que hemos recibido es impresionante. Pero ahora le damos la palabra a la maestra María de los Ángeles Rivera Montoya, la coautora del libro, quien va a ser la primera en hablar, y después vendrá su padre a concluir. ¿Es de pie? Sí. Buenas tardes, ya casi noches, ¿verdad? Miembros del Presidium, autoridades, familia y amigos que nos acompañan, agradecemos tanto a mi padre como a una servidora su presencia, en especial a la Fundación Miguel Alemán por brindarnos la oportunidad de dar nuestro respeto, nuestra admiración a una persona tan importante para la historia de México que generó muchísimos cambios precisamente en la historia de México. Ya lo mencionaron, fue el primer presidente con extracto civilista en nuestro país, así como también el que comenzó a generar la modernidad, tanto en materia económica como también en materia turística. Por favor. Algunos de ustedes ya he observado que tienen esta gran obra en sus manos. Y bueno, antes de platicarles el contenido, que ya tienen algunos mucha idea de lo mismo gracias a los comentaristas que nos han hecho el favor de leer con mucha atención nuestra obra, quiero comentarles que, bueno, este libro es un libro hecho con corazón. Es un libro que en esta edición, primero, ahorita no está con nosotros, pero mi hermano contribuyó en el diseño de la portada. Además de que la fotografía que está ahí, que espero que mi papá más adelante les comente sobre esa fotografía, que es precisamente Acapulco, esa fotografía también fue consensada precisamente por
toda la familia. Ahora, la Ciudad de México, agradezco muchísimo que nos hayan abierto las puertas en esta ciudad. La Ciudad de México para mí, pues, es muy importante. Primero porque nací aquí, aquí viví mi infancia. Por estas calles, una chica de 18 años de Culiacán, Sinaloa, conoció a un joven muy entusiasta, muy inquieto y lleno de ilusiones. Y precisamente por ese conocer en estas calles de la Ciudad de México, pues de forma involuntaria es que estamos aquí, ¿sí? Precisamente en este momento estoy yo aquí gracias a que esa muchacha de 18 años y el joven inquieto y entusiasta que hasta ahora lo sigue siendo, estamos aquí disfrutando de esta obra. Estos dos muchachos deciden formar una familia que está permeada por el respeto, por el amor, por la disciplina y también por la superación. Es una familia como muchas otras en México que precisamente ha generado muchos cambios en el país. Por favor, la que sigue. Todas las fotografías que van a ver en esta presentación son fotografías que nosotros incluimos en nuestro libro. Yo quise incluir esta fotografía de la familia Alemán Valdés, donde se encuentran pues, el general Miguel Alemán González, su esposa, Tomás Valdés Ledesma, y los pequeños Antonio, Miguel y Carlos. Así como nosotros ahorita en una familia del siglo ya XXI, en aquellos tiempos esa familia tuvo que vivir grandes vicisitudes. En aquel entonces, pues precisamente los ideales de la revolución, los valores revolucionarios fueron los que influyeron grandemente en esa familia, al grado de que precisamente yo creo que promovió toda esa influencia en el licenciado Miguel Alemán para que llegara hasta donde llegó. Hace un momento estaban comentando sobre el trabajo de mesas redondas. Precisamente este libro para mí ha sido el hacer consciente, pues algo que desde niña estoy viviendo. Yo he sido un testigo del mundo turístico sin saberlo. Prácticamente he conocido términos como Canirac, Asociación de Restaurantes, desde pequeña. Y recuerdo que están mencionando ahorita el trabajo de mesas redondas, que es parte de nuestro trabajo, y lo recuerdo porque yo veía varios libros sobre informes del licenciado Miguel Alemán desde niña, aparte de que veía varios tomos sobre trabajo de mesas redondas. Yo nada más me acuerdo que los veía y dije, y esto está muy aburrido. Tenía yo 8 o 10 años, ayudaba nada más para verlos en el librero. Para hacer la investigación, pues los leí y fue prácticamente el momento en el que hice consciente, dije, pues es que yo soy parte de sin querer, del mundo del turismo también. Yo desde niña estoy escuchando todo tipo de conversaciones, disfrutando de viajes, de personas, de instituciones y de prácticamente prácticamente de situaciones cotidianas que se hicieron para nuestra familia. Le dan a la siguiente, por favor. Los mexicanos
y en especial las personas que siempre están pensando en los ideales, en buscar servicio a la patria, en buscar y luchar como lo hizo el licenciado Miguel Alemán. Siempre estamos buscando personas con las cuales podamos reunirnos y poder sacar adelante los ideales que tenemos. Esa fotografía también es relevante para mí porque cada una de las personas de las cuales el licenciado Miguel Alemán tuvo la fortuna de encontrarlas en su camino, como también todos y cada uno de nosotros estamos ahora aquí juntos y pensando en cómo mejorar nuestro país. La siguiente, por favor. Quiero comentarles sobre el contenido de este libro. En primer lugar, ya algo han mencionado, le dan por favor 3 clics. Tenemos primero una introducción. En esa introducción se comenta sobre el aspecto general de toda la obra. Además, hacemos todo el grupo de agradecimientos a las personas que contribuyeron en en el apoyo constante de este libro. Los 2 pilares en los que se maneja este libro, uno de ellos pues es el histórico-político y el otro es el pilar turístico. Por favor, clic. En los 3 primeros capítulos pues son precisamente los capítulos que nos hablan de todo el aspecto de la niñez, del desarrollo como candidato, como pues una persona de familia, un mexicano que sale adelante, que estudia y que saca una profesión en el año de 1928. Por favor. Más, por favor. Los siguientes capítulos, desde el 4º hasta el 8º capítulo, pues nos hablan el 4º sobre los trabajos de la mesa redonda, que tanto hemos comentado en esta ocasión. El capítulo 5º habla sobre la remembranza, por favor. Otros 2. Nos hace una remembranza de los informes de gobierno del sexenio alemanista, destacando la aportación al turismo. El capítulo 6 se refiere, clic por favor, se refiere a su participación en el Consejo Nacional de Turismo desde el año de 1961 hasta 1983. El siguiente capítulo ya se comenta sobre todos los diversos reconocimientos que le fueron otorgados al licenciado Alemán. Y el último, otros 3 clics, por favor, ahí. Y el último, precisamente, concluye con todas las razones por lo que el licenciado Alemán es considerado por los autores el arquitecto del turismo en México. Esto es a grandes rasgos el contenido de nuestro libro, de este libro que hemos hecho con mucho cariño, que nos llevó aproximadamente entre un año y medio realizarlo y que de forma muy entusiasta, pues debo destacar que mi papá ha sido el precursor de todo esto. Quiero leerles el primer párrafo del capítulo 3 que se llama El ascenso al poder. Este es uno de mis párrafos favoritos, precisamente porque en este párrafo se aprecia todo el trabajo que hizo el licenciado Alemán. De igual manera, considero yo que es un punto importante porque muchos mexicanos han vivido esta parte. El ascenso al poder siempre es difícil dentro de la política mexicana, más aún para aquellas personas que desde la juventud abrigan la esperanza de servir a la patria y no cuentan con apoyos ni influencias suficientes que los encumbren rápidamente en los planos superiores del gobierno. Tal es el caso del licenciado Alemán, que indudablemente tenía grandes cualidades para llegar lejos, pero que se vio obligado a empezar desde abajo, teniendo como principal capital político su carisma y su inteligencia.
señores y señoras, señoras y señores, perdón, estamos hablando de equidad de género. A continuación, precisamente, le vamos a ceder pues digamos, va a comentar sobre este libro, pues la persona y el referente más completo que yo tengo sobre servicio a la patria, sobre lucha por la familia, sobre cuidado a la familia. Si hay algo que yo aún creo que puede generar grandes cambios en este país, pues es precisamente el trabajo que cada una de las familias estamos haciendo desde los hogares. Agradezco infinitamente la oportunidad de que nos hayan abierto las puertas y muchas gracias. Ahora, por favor, le pedimos al maestro Humberto Rivera Guerrero que nos haga favor de hacer sus comentarios o dar su mensaje. Gracias. Distinguido Presidium, señoras y señores, menudo paquete tengo después de escuchar la sapiencia del doctor Carrillo Castro, las palabras apasionadas de mi amigo Salvador Ordaz Montes de Oca y las bellísimas palabras de mi hija que me llegaron al corazón. Ante todo, señoras y señores, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Gracias a mis familiares y amigos, a mi esposa, María de los Ángeles, aquí presente, a mis colegas del turismo, a mis compañeros de la academia, de la Universidad UAI, del Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Gracias a mis amigos de la Asociación Mexicana de Restaurantes, que recuerdo con mucho cariño. Ahí está don Enrique Asensio. Muchas gracias, don Enrique. Gracias a los compañeros de la CANIRAC, de la Asociación de Hoteles, de la MAP, y a mis compañeros del Supremo Maestro 114. Muchas gracias por su presencia. De manera especial, gracias a los que vinieron de varias ciudades del país, y especialmente a mis consocios de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, capítulo San Luis, que se trasladaron desde ayer para acompañarnos a mi hija María de los Ángeles y yo en este momento tan significativo. Gracias a los distinguidos miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística radicados aquí en la Ciudad de México por su alentadora presencia. Gracias por estar aquí a los compañeros integrantes de la Academia Nacional de Turismo de la misma sociedad que preside el licenciado Leobardo Conde Valenzuela. Gracias, amigo Leobardo. Gracias al ingeniero Jorge Díaz de León, presidente de la Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo. Muchas gracias, don Jorge. Gracias, ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente de la Confederación Nacional Agronómica, por estar aquí. Este libro que hoy presentamos ante ustedes nació a partir de un ensayo sobre la labor turística del presidente don Miguel Alemán, que se iba a publicar en la revista digital del Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Generosamente en aquel entonces, don José Llobé Dueñas nos acercó a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para que conociéramos los apoyos bibliográficos existentes. Cuando vimos todo el acervo de libros e informes del Consejo Nacional de Turismo, quedamos impresionadísimos, y más aún al conocer el facímil de la conferencia de mesa redonda sobre la industria del turismo, que elaboró en 1945 el señor Manuel Germán Parra, secretario técnico del Comité Nacional Alemanista durante la campaña presidencial del licenciado Alemán. Este valioso facímil que mi amigo Pepe Llobé nos facilitó
fue la clave que nos animó a dejar por un lado el ensayo y escribir este libro, porque lo que se discutió, y aquí ya lo dijo muy bien dicho don Alejandro Carrillo Castro, lo que se discutió y acordó en la mesa redonda es un material de gran valor histórico que para mí, para los autores, delineó el desarrollo del turismo de la segunda mitad del siglo XX. Ante tan extensa y excelente bibliografía, María de los Ángeles y yo reflexionamos sobre el alcance y la utilidad social de nuestra investigación y nos preguntamos, ¿por qué no escribir una obra dirigida con un lenguaje sencillo, directo, a los jóvenes estudiantes de la carrera de turismo para alentarlos en el conocimiento y en el análisis de la obra realizada por el licenciado Alemán? Así, de esta manera, surgió la idea del libro, cuyo objetivo sería resumir y difundir la obra turística de don Miguel Alemán, tarea muy difícil por la multitud de acciones que él realizó en beneficio del turismo durante toda su vida. Delineado el proyecto, nos abocamos a trabajar durante más de un año. Lo difícil fue seleccionar lo relevante de sus grandes aportaciones en favor del desarrollo turístico de México, pues la obra turística de Miguel Alemán Valdés es tan grande que hasta hoy no ha sido superada por ningún mexicano. Y se tuvo que hacer un gran esfuerzo de síntesis, pero la tarea que nos impusimos los autores se hizo realidad y ahí está el libro ya publicado a la disposición de ustedes. Antes de abordar algunos aspectos de su contenido, no todos porque no los van a comprar el libro, deseo expresar nuestro agradecimiento al licenciado Carlos Sánchez Marín, prestigiado abogado, defensor brillante de los hoteleros y restauranteros durante más de 2 décadas del siglo pasado, y quien me incorporó a las filas del turismo, siendo yo estudiante de economía allá por el año de 1965. Le agradecemos, señor licenciado Sánchez Marín, sus valiosos comentarios. Gracias. Al doctor Salvador Ordaz Montes de Oca, rector del Centro de Estudios Avanzados de las Américas, a la doctora Rocío Caballero, aquí presente también, coordinadora de la carrera de turismo de la Universidad de Anáhuac, por sus palabras de aliento y su apoyo permanente. A nuestro amigo y paisano que vino desde San Luis Potosí, junto con otros compañeros de la Sociedad de Geografía y Estadística, el licenciado Hipólito Rivera, que hizo la corrección de estilo, pero sobre todo, como ya lo dijo María de los Ángeles, pero sobre todo muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán, que nos dio toda clase de facilidades para llevar a cabo la investigación bibliográfica. Solamente quiero decirles que desde que fue gobernador del estado de Veracruz, el señor licenciado Miguel Alemán Valdés, y posteriormente secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Ávila Camacho, siempre mostró una especial inclinación como funcionario público hacia el impulso del turismo. Y decía él, como una actividad esencial para el progreso y modernización del país. Siendo presidente de la República, 1946 a 1952, y después como presidente del Consejo Nacional de Turismo, de 1961 a 1983, llevó a cabo una intensísima labor sin precedentes en la historia de México, a favor de lo que él le llamó industria sin chimeneas. Desde sus tiempos de gobernador, el licenciado Alemán decía que esta industria sin chimeneas era, así entrecomillado, lo ponemos en el libro, una espléndida fuente de ingresos para el país y una vía de acercamiento entre los pueblos. Después de que María de los Ángeles ha presentado el índice del libro, yo voy a concretar, por la brevedad de mi presentación, solamente a mostrarles 6 de las 28 fotografías que incluye el libro, con el ánimo de que las conozcan y se animen a leerlo más adelante. La foto número 1, por favor, es la que comentaba
María de los Ángeles. Esta magnífica fotografía, en la página 80 y en la portada del libro, es obra de don Esteban de Antuñano Schaix, tomada en 1950. Es padre de quien es ahora director de la Biblioteca Miguel Alemán, de aquí donde estamos. Retrata los inicios de Acapulco como un gran centro turístico internacional. Acapulco, con sus playas paradisíacas, siempre estuvo en los sueños y en los afanes del licenciado Alemán Valdés. Su aeropuerto, su organización, como ya lo dijeron, su desarrollo hotelero, su desarrollo turístico, su internacionalización, son obra suya. La siguiente fotografía es muy interesante porque aquí el señor Jean Berthelot y los turisteros de tiempo atrás, será muy agradable verla. Esta fotografía muestra el acto de inauguración de la escuela hotelera en 1953, la primera escuela hotelera en Latinoamérica. Fue publicada en 1982 en la revista Hoteles Mexicanos, órgano oficial de la Asociación Mexicana de Hoteles, cuando don Rafael Suárez Vázquez era presidente de esta organización y con quien tuve el honor de colaborar. En ese tiempo, don Rafael le encargó a un amigo suyo, que muchos de ustedes conocen, Héctor Manuel Romero, ya finado, que donó precisamente toda su biblioteca de más de 5,000 libros a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Él fue nombrado por don Rafael como director de la revista y ha sido de las épocas de esa revista más brillantes. Para los turisteros es gustoso que vean algunas de las personalidades de aquel entonces. De izquierda a derecha, don Dalmau Costa, dueño del restaurante Ambassadors, ahí en Reforma número 12, abajo del periódico Excelsior, y que a muchos nos recordará, porque pues ya lo cerraron hace muchos años. Muchos recordaremos ese restaurante tan prestigiado. Y en ese tiempo, don Dalmau Costa era presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes. Enseguida está don Eduardo Stirle, después don Antonio Ruiz Galindo, hotelero e industrial, que fue secretario de Economía en el gobierno del presidente alemán, el licenciado Fernando Román Lugo, don Lucas de Palacio, que también fue fundador de la Asociación de Hoteles, don Gustavo Ortiz Hernán, funcionario público del turismo, don Ricardo Estrada Ver, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo, y don José Mayora Medina, director de la Asociación Mexicana de Restaurantes, con quien colaboré como su asistente en dicha asociación a fines de la década de los 60, uno de mis grandes maestros también. La siguiente fotografía es la del nombramiento del licenciado Alemán. En 1961 causó mucha simpatía dentro del sector turístico el nombramiento del licenciado Alemán como presidente del Consejo. Este nombramiento fue uno de los grandes aciertos del presidente Adolfo López Mateos, ya lo dijo el doctor Carrillo. Después los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid refrendaron este nombramiento que don Miguel desempeñó a la perfección durante más de 20 años en que estuvo al frente del Consejo Nacional del Turismo. Como así lo vemos, la familia turística está de plácemes en la fotografía y no era para menos por la personalidad y capacidad del licenciado Alemán. Un grupo de amigos le fue a visitar en su residencia particular, de izquierda a derecha. Está Roberto Zapata, ya afinado, está Luis Jesús de la Garza, que le he perdido la pista desde hace ya muchos años, a Orleano Torres Izábal, ya afinado, Ricardo Orozco, Ignacio Soto, José Luis Román, José Inés Loredo, José Mayora, don Carlos Ibarwen, don Ricardo Estrada Ver y Emilio Sánchez, todos ellos personajes inolvidables que han dejado huella en la actividad turística. La siguiente fotografía, por favor, es la 4. Vamos a presentar nada más 6. La 4, yo le titulé La obra benefactora en la IMCA. El licenciado Miguel Alemán Valdés realizó una gran obra benefactora en todo el país,
apoyando a multitud de asociaciones e instituciones de la sociedad civil. En el ámbito de la cultura, la recreación y el turismo están como ejemplo de solidaridad el apoyo que siempre brindó a la Asociación de Hoteles y Moteles, de la cual fue presidente honorario vitalicio. Segundo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la primera sociedad científica de América, fundada en 1833, también recibió el respaldo del Liceo Alemán en la adquisición de su edificio, en la compra de su edificio, que hoy visitaron algunos de mis compañeros que vinieron de San Luis, precioso edificio en Justo Sierra 19, en el centro histórico de esta ciudad, que fue adquirido en propiedad gracias a don Miguel Alemán Valdés, y que, además de que apoyó la compra del edificio, también fue presidente de su patronato durante muchísimos años. Otra entidad beneficiada por el espíritu benefactor de don Miguel fue la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México, que está aquí Eliseo Sánchez Marín, la dirigió durante más de una década, más conocida internacionalmente como la UAI o la IMCA. Gracias a la intervención del licenciado Alemán ante el banquero don Manuel Espinosa Iglesias en aquel entonces, la UAI pudo salir de una crisis financiera que puso en peligro su existencia en México por una deuda que tenía la UAI con la Fundación Mary Street Jenkins. En la fotografía que estamos viendo aparece el licenciado Alemán en un acto de campaña financiera de la IMCA o de la UAI para recolección de fondos en el año de 1976, que se llevó a cabo en el Hotel Continental de esta ciudad. El adeudo del que estamos hablando en este capítulo, pues era en aquel entonces de 800,000 pesos, que era mucho dinero, y que don Miguel Alemán pues intervino para que la UAI no se extinguiera por compromiso tan grande que no podía sustentar. La siguiente fotografía es sobre el tianguis turístico, una de las grandes obras del licenciado Alemán. Esta fotografía del tianguis turístico en Acapulco fue tomada en 1978 y apareció publicada en el libro de Francisco Escudero sobre el origen y evolución de Acapulco, editado por la Universidad Americana y por el honorable ayuntamiento de este puerto. El origen del tianguis turístico de Acapulco, como todos ustedes saben, fue obra del licenciado Miguel Alemán Valdés, cuando era presidente del Consejo Nacional de Turismo, como también fue obra suya la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Acapulco, ambos realizados con el más amplio apoyo del presidente Echeverría. El día de la inauguración, en este caso del tercer tianguis turístico en 1978, en la fotografía que ustedes están viendo aparece el stand de Western International Hotels, cuando es visitado por el ciudadano gobernador del estado, ingeniero Rubén Figueroa, el presidente del Consejo Nacional de Turismo, el licenciado Miguel Alemán, y el secretario de Turismo, arquitecto Guillermo Rosell de la Dama. Atrás, entre los dos últimos, está Guillermo Moreno, funcionario del Consejo, quien observa los saludos de Francisco Escudero y José Llové, aquí presente, ambos del equipo de ventas de la cadena. La foto número 6, que es la siguiente, es el justo homenaje que se le hizo al Liceo Alemán en la Residencia Oficial Los Pinos en 1982. Por sus 20 años al frente del Consejo Nacional de Turismo. En ese acto le hizo entrega el presidente López Portillo del diploma y medalla al mérito turístico. En la fotografía se observa al licenciado Alemán recibiendo este reconocimiento con gran emoción y orgullo. Y digo que fue un justo homenaje, y aquí refrendo las palabras de Salvador Das, porque durante los 20 años de su gestión al frente del Consejo Nacional de Turismo, la afluencia turística del exterior se multiplicó como nunca en la historia del turismo del país. En palabras de Guillermo Moreno, en 1961 se registró la visita de 718,712 turistas procedentes del exterior. 20 años después, en 1981,
la cifra fue de 4.031.000 turistas. Y la oferta turística también logró un gran impulso en ese periodo de tiempo. En palabras de Héctor Manuel Romero, quien escribió más de 140 libros sobre turismo, y uno de los escritores que más he admirado en mi vida, decía que el número de cuartos de hotel creció de 90.891 a 280.000, o sea, más de 3 veces. Antes de concluir, quiero mencionar solo siguiente, 4 de las 22 razones que contiene el libro, siguiente diapositiva, ya estamos casi terminando. 4 de las 22 razones que contiene el libro por las que se reconoce al licenciado Alemán Valdés como arquitecto del turismo. La primera, cambiamos. Ha sido el mexicano que dio el mayor impulso al turismo y ahí están las evidencias estadísticas que hemos señalado. Siguiente. 2. Como secretario de Gobernación, el licenciado Alemán puso en marcha la campaña promocional Peso sobre Peso, en la que el Estado se comprometía a proporcionar un peso por cada peso que aportara voluntariamente la iniciativa privada. Esta modalidad aún perdura a través de los fondos de promoción turística en los diversos estados de la República que operan el denominado impuesto del 2 y el 3% de hospedaje sobre los ingresos, con la diferencia de que actualmente, esta aportación es obligatoria para los empresarios, aunque tiene la misma finalidad, potenciar el gasto para promoción turística, pero don Miguel Alemán Valdés lo hacía con la personalidad arrolladora que tenía y su gran convencimiento sobre la gente, que la gente participara voluntariamente. Y así logró constituir fondos de promoción turística extraordinarios que sirvieron para promover México en el mundo. Siguiente. 3. El licenciado Alemán en su gestión presidencial constituyó el primer banco de crédito turístico con el fin de estimular la construcción y remodelación de hoteles y restaurantes, ofreciendo tasas preferenciales. Años después, con los mismos fines, se constituyó primero Fogatur, luego Infratur, hasta que finalmente el presidente Echeverría expide el decreto que crea el Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, en 1974, que funciona Fogatur e Infratur con similares objetivos de apoyo financiero que el Banco de Crédito constituido con gran visión por el licenciado Alemán, y lo cual ha hecho posible no solo la creación de los centros turísticos integralmente planeados como Cancún, Ixtapa, Los Cabos y Huatulco, sino también la construcción y expansión de la hotelería moderna, que hoy en día constituye, junto con la industria restaurantera, una oferta turística de prestigio internacional. Uno de mis grandes amigos del turismo, Alejandro Morones Ochoa, potosino, ya se fue a vivir a San Luis también, como yo, y comimos hace poco, y le estaba explicando que, pues caramba, el licenciado Alemán hizo tantas cosas que podíamos incluir aquí del libro, y como él trabajó muy directamente en los organismos antes mencionados, en Fogatur, y fue el primer director del Banco de Turismo, etcétera, comentábamos muy convencidos que este punto era uno de los puntos importantísimos de la obra de Miguel Alemán. Si a Miguel Alemán no se decide a crear el banco turístico, después no hubieran existido ni Fogatur, ni Infratur, ni Fonatur, que finalmente pues, ha sido el detonante del desarrollo turístico de finales del siglo XX. 4. Correspondió al presidente Alemán en el ejercicio de su cargo ser el impulsor de la primera Ley Federal de Turismo, la cual fue promulgada el día 15 de diciembre de 1949. En dicha ley por primera vez se concedió al turismo la gran importancia que tiene para el desarrollo económico y social de nuestro país. Esta ley tuvo como característica fundamental estimular el espíritu empresarial de los prestadores de servicios turísticos.
porque después de eso, Sánchez Marín no me dejará mentir, las leyes de turismo no han sido para alentar la inversión privada, sino al contrario, para sancionar, para limitar el desarrollo turístico en general. Después del fallecimiento del licenciado Alemán, el 14 de mayo de 1983, la Fundación Miguel Alemán ha realizado cada año el día 14 de mayo un justo homenaje a su memoria, y grandes personajes de la vida política y social de nuestro país les ha tocado el honor de resaltar los grandes méritos del licenciado Alemán. María de los Ángeles y yo leímos los 36 discursos que nos proporcionaron aquí precisamente en la Fundación Miguel Alemán, en un libro muy atinado que publicó la misma fundación, y de ahí, de todos estos discursos, cada año pronunciados por grandes políticos y gente muy distinguida del desarrollo económico y social de México, escogimos 3 frases que yo creo que engloban nuestra admiración y nuestro respeto al expresidente de México, Miguel Alemán. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, Antonio Enrique Sabiñac, exsecretario de Turismo, que fue presidente de la Organización Mundial de Turismo, en 1977 dijo que el licenciado Alemán dejó una huella que nadie ha podido superar. Siguiente. Y aquí esta le dará mucho gusto a las personas que vienen representando a la CROC en este momento y que trajo mi amigo Waldo. El líder sindicalista de la CROC, don Roberto Castellanos Tovar, muy emocionado en 1985, en un homenaje póstumo al licenciado Alemán, resumió su sentir en estas bellas palabras. Dice así: nos dejó la ciudad universitaria, orgullo de México en el mundo, fundó fuentes de trabajo, industrializó el país y fue llamado con justicia el arquitecto del turismo en México y padre indiscutible de la hotelería moderna. Siguiente. Rafael Suárez Vázquez, líder hotelero como pocos, que dejó huellas muy positivas de su actuación como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la década de los 70 y 80 del siglo pasado, dijo en el año 2000: al licenciado Alemán se le considera el arquitecto del turismo en México por las importantes aportaciones y acciones que realizó en beneficio del desarrollo del turismo, y decía él muy atinadamente, y que de hecho marcan 2 etapas, una con el licenciado Alemán y la otra después de su actuar. Y continúa diciendo Rafael Vázquez, y afinado: por sus aportaciones al turismo de México, al licenciado Alemán se le considera el constructor, el visionario, el promotor y el publirelacionista del turismo moderno de México. Señoras y señores, con esto termino y los invito a leer el libro que María de los Ángeles y yo hemos hecho como un merecido homenaje a este gran mexicano, don Miguel Alemán Valdés, arquitecto del turismo en México. Muchas gracias. Pues se nos fue como agua la presentación, fue de lo más interesante, muy apasionante el libro, que espero que todos lean, o los que no lo han leído lo compren inmediatamente antes de que se acaben. Y abrimos un espacio solo de 10 minutos, por favor, para preguntas y respuestas, en vista de que es ya un poco tarde, para no entretenerlos mucho porque el tráfico se pone tremendo. ¿Hay alguna pregunta? O comentario. O comentario, claro.
es simplemente un comentario. Ciertamente, el Partido Nacional Revolucionario duró casualmente 9 años, que fue el que fundó el general Plutarco Elías Calles, y curiosamente 9 años también duró el Partido de la Revolución Mexicana, que formó el general Lázaro Cárdenas, porque tuvieron su choque muy importante el general Calles y el general Cárdenas, y por eso desterraron a San Diego, California, al general Plutarco Elías Calles, y quedó como que manda más máximo en el país el general Cárdenas. El Partido de la Revolución Mexicana fue guiado por Vicente Lombardo Toledano y por el licenciado Villaseñor. 9 años también duró, y debido al envenenamiento del general Maximino Ávila Camacho, que era quien quería al licenciado Javier Rojo Gómez como candidato a presidente de la República, y el incipiente partido alemanista, partido institucional alemanista, se convirtió en el poderosísimo Partido Revolucionario Institucional, del cual nos sentimos muy orgullosos y que nos da muchísima pena que ahora nos encontramos en una situación lastimosa. Muchas gracias. Les pido que den su nombre antes de hacer su comentario. Herbelindo Orbe Solís, a sus órdenes. Estoy particularmente emocionado por ver la fotografía de nuestro puerto. El señor eminentísimo Alejandro Carrillo Castro hizo una breve semblanza, mi siempre admirado Salvador Montes de Oca. Para ver los autores, muchísimas gracias, porque hablar de nuestro puerto, un pueblo con muchas carencias, un pueblo de pescadores, gracias a don Miguel Alemán, se convierte en un referente de nuestro país. Inclusive llegó a decir, vamos a Acapulco, México. Es decir, era más conocido el puerto de Acapulco, el maravilloso puerto de Acapulco, la perla del Pacífico, le decíamos, el paraíso de América, gracias a don Miguel Alemán. Recuerdo bastante bien lo que es el malecón y donde se despliega toda la costera Miguel Alemán, desde actualmente el Acapulco tradicional hasta las brisas. Ese momento mágico de darle el punto de referencia a nuestro puerto, y orgullosos de ese impulso que dio don Miguel Alemán. Gracias por sus comentarios, gracias a los autores por hacer referencia a nuestro puerto, la perla del Pacífico, una maravilla natural, gracias precisamente a la obra de don Miguel Alemán. Ha hablado el lanchero acapulqueño. Muchas gracias. Un comentario más, por favor, antes de que concluyamos. Doctor Jesús Armando León Beltrán, soy sonorense y radicado los últimos 25 años en el Caribe mexicano, en Quintana Roo. Felicito de manera muy efusiva a Humberto, a su hija María de los Ángeles, quienes han hecho una reseña histórica que podríamos, desde luego, si me autorizan el atrevimiento, adjetivarlo como el legado cultural de don Miguel Alemán Valdés. Me llamó la atención los comentarios que hizo Alejandro Carrillo, a quien respeto mucho y lo reconozco también, cuando habla de ese aislamiento en la que se encontraba, y todavía entrecomillado, el sureste de México. Y en los albores del Tren Maya, yo creo que, como una modesta sugerencia,
esta patente que hoy se da a conocer en este extraordinario libro, bien podría hacérsele llegar una copia al señor presidente de México y al señor secretario de Turismo para que retomen la experiencia de este legado cultural, que nos dejemos de ocurrencias y del a ver qué va a pasar en las reuniones cotidianas de las mañanas, cuando tenemos un legado cultural que bien puede servir de texto para el turismo mexicano. Me emociona mucho este evento, les felicito mucho a nuestro expresidente don Miguel Alemán, y la verdad, eventos como el de hoy bien podrían servir de referencia para la cuarta transformación. Muchas gracias. Por último, para cerrar el evento, damos la palabra al licenciado Javier Vega Camargo, coordinador del programa. ¿Mande? Hay una persona que está de pie. Muchas gracias. Soy su servidor, Hipólito Rivera Costa, secretario general de la Sociedad de Geografía y Estadística de San Luis Potosí. Desde luego, la sociedad en nuestro estado se siente muy satisfecha, decía Humberto, decía Ángeles, por la presentación de este libro y porque el licenciado Humberto Rivera Guerrero es el presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística en San Luis Potosí. Yo debo retornar mi agradecimiento a ambos porque me dieron el honor, antes de publicar su obra, y discúlpeme si esto suena a jactancia, pero me siento satisfecho y muy honrado de que ellos me dieron la oportunidad de revisar su trabajo, magnífico trabajo. Y yo solamente, pues, algunas sugerencias de forma. De fondo, el contenido, desde luego, es invaluable. Históricamente, este libro, tengo la seguridad, Ángeles, Humberto, de que contará dentro de la historia del turismo en México y desde luego en muchos países con los que el licenciado Alemán tuvo contacto en esta materia, en esta industria sin chimeneas, como ya lo mencionó el autor. Les agradezco a ambos y los felicito efusivamente. Felicito a la familia, porque realmente la familia fue quien impulsó a ellos, como nos lo han expresado, a realizar esta obra. Los compañeros que venimos de San Luis, de la Sociedad de Geografía y Estadística, nos sentimos muy satisfechos, dice Ángeles, dice Humberto, y les agradecemos la acogida que nos han dado ahora aquí en este acto, importantísimo. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Javier Vega Camargo, coordinador del programa de turismo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. La realidad que ha sido una magnífica presentación del libro. Todos hemos aprendido mucho el día de hoy y quiero simplemente subrayar el que tenemos hoy frente a nosotros a unos extraordinarios escritores que han podido darnos de manera muy resumida, como ya lo comentaba también el doctor Carrillo Castro, con un enorme rigor metodológico, nos han podido dar un resumen de lo que hizo Miguel Alemán Valdés por el turismo de México. Ha habido muchos esfuerzos, efectivamente, para seguir trabajando en esta que representa alrededor, según la cuenta satélite, el 9% del PIB nacional. Cuando tomamos ese dato
y lo tenemos claro, nos damos cuenta que es más lo que representa el turismo, que lo que representa la industria de la construcción, que lo que representa el petróleo. Y de ahí que cuando hablan del visionario Miguel Alemán Valdés, tengan toda la razón al expresarlo así. Con emoción he escuchado, además del profundo conocimiento, cómo María de los Ángeles, con un enorme conocimiento del tema, pero además con una enorme devoción y cariño por su padre, nos ha expresado aquí cómo la familia Rivera Montoya han hecho este trabajo y cómo todos se han de alguna manera comprometido, se han integrado en este enorme esfuerzo que hoy comparten con nosotros. Quiero decirles que además en lo personal, mi padre es de San Luis Potosí, toda mi familia por el lado paterno son de San Luis Potosí, es que a San Luis Potosí le tengo un enorme cariño y a través de todos ustedes mando a esa que es mi segunda tierra un abrazo muy cariñoso. Ha sido un aplauso a San Luis. Un cariñoso abrazo también a Alejandro Morones, a quien es un gran amigo, y decirles a todos ustedes muchísimas gracias a los señores autores de este magnífico libro, el reconocimiento de todos nosotros y desde luego destacar la presencia de los consejeros del programa de turismo de aquí de la Fundación Miguel Alemán, que nos enorgullece el tener una reunión como la que hemos tenido hoy. La subcoordinadora del programa, Dominique Bertelot, y desde luego los consejeros, mi querido José Jovet, Jean Bertelot, Jacobo Gasky, muchísimas gracias a todos y desde luego agradecerle al director de la Fundación, Alejandro Carrillo Castro, el que estemos aquí todos reunidos en esta bella biblioteca. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de hoy y les invitamos un vino de honor.